con una nueva charla de los encuentros moncayistas. Y nada, hoy nuestro super Juanchísimo, nuestro venezolano más dicharachero, pues va a presentar un poco la historia del piragüismo y la evolución de la canoa y el kayak. Bueno, para los que no lo conozcáis, Juancho lleva más de 30 años vinculado a la canoa, donde ha labrado una gran trayectoria deportiva. Ha sido campeón panamericano, finalista del Campeonato del Mundo de Sprint, ha sacado medallas en los Juegos de Centroamérica, Sudamericanos y también en regatas internacionales, tanto en Europa como en América. Todo esto dentro de defendiendo a los colores de su país, Venezuela. Lleva con nosotros unos 5 años como palista y como técnico del club, pero además también lleva 2 años como técnico en el programa de aulas de tecnificación deportiva del Gobierno de Aragón. Juancho es todo alma y pasión. Y hoy nos va a hablar, pues como os he dicho, de la historia del piragüismo, ¿vale? Entonces, Juanchico, cuando quieras, dejo de compartir mi pantalla y empiezas. Vale, perfecto. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí, dedito arriba si no escuchamos. Bueno, mientras esto se abre, que todavía no he compartido mi pantalla, acá la comparto yo desde acá, ¿no? Sí, tú. Compartir pantalla. Esta presentación por acá. Perfecto, compartir. Allí. Bueno, chicos, estaba preguntando por Jaimito porque no, en cuanto a los deberes, ¿no? Es un cuento rapidito de Jaimito que lo mandaron a estudiarse los animales, todos los animales, y él se estudió solo el elefante. Entonces, bueno, cuando llega a clase, la maestra le pregunta por la serpiente. Jaimito lo que responde es que, bueno, que es un animal largo como la trompa de un elefante, y entonces empieza a hablar del elefante. Y le preguntan por la mantarraya y dice que es un animal que es amplio, así como la oreja de un elefante, y sigue con el elefante. Entonces, bueno, aquí la intención era hablar de la historia del piragüismo, pero yo le voy a dar un pequeño sesgo, pero será historia también. Así que, bueno, primero voy a hacer una presentación, ¿no? Una presentación. Y así aprovecho y veo si audio y video van de la mano. Si me escuchan, pueden hacer la señal correspondiente. Escuchamos. Si se escuchan ambas cosas, si se escucha mi voz, el vídeo no. Vale. Ahora un poquito, perfecto. Sí. Dale. Ahí. ¿Sí se escucha, no? Un poquito. Un poquito. Bueno. En principio vamos a hablar del kayak y de la canoa, que ya aquí todos tenemos más o menos claras las diferencias, ¿no? En el kayak va sentado, en la canoa a veces va de rodillas, a veces no, en el kayak paleas de ambos lados, en la canoa de uno solo. Aquí tenemos los botes una vista cenital. La pala cambia, ¿no? La del kayak son 2 hojas, la canoa de uno solo. Pero la intención, que el club se llama Monkayak, es que en esta ocasión lo veamos, pero desde la óptica de la canoa. O sea, si vemos el logo, aquí cambiará de Monkayak a Moncanoa, porque vamos a hablar un poco más de la canoa. Ya, pues bueno, la presentación era el vídeo y la intención es hacer una pequeña mirada al mundo a través, en este caso, de la canoa. Un mundo que todos sabemos es agua, ¿no? El 70 y tantos % del planeta es agua. El ser humano va por el mismo camino, ¿no? Más del 70% del ser humano es agua.
Y bueno, rodeados de agua, la idea es que lo veamos desde una canoa en este caso. Y que desde esa canoa podamos no solo tener la percepción que hemos tenido hasta ahora competitiva, sino todas las aplicaciones que hay en cuanto a pasarla bien y de dónde viene todo esto. Aquí tenemos una imagen de que muchas comunidades, desde un principio, la canoa no es una actividad solamente deportiva, sino que es un modo de vida, ¿no? Así que desde sus orígenes, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, donde el mono, ¿no? Que va evolucionando y se va poniendo erguido y usa ya herramientas y es capaz de cazar y luego también de labrar la tierra, llega a su máximo eslabón, el eslabón más evolucionado de la especie, que en este caso es la canoa del canoísta. Dicho esto, pues bueno, desde los anales de la historia siempre ha habido referencias arqueológicas de la canoa, de prácticas de canoa en todos los aspectos. ¿Y por qué me centro en la canoa? Porque en principio era lo más fácil, lo más práctico para que el ser humano tuviese acceso en el momento de cualquier desplazamiento. La referencia más antigua, esta imagen que vemos de hace más de 8.000 años, está en un museo en Holanda, es una pieza de madera tallada que se supone en la antigüedad tenía ese destino, ¿no? Para desplazarse. El kayak en este caso se localiza regionalmente en unos puntos muy concretos, en concreto en el norte de América, y la palabra kayak, que es vocablo inuatl, de los pueblos de esa región, lo usaban era más para la caza y la pesca. En el caso de la canoa tenían más aplicaciones, no solo cazar y pescar, sino también para transportar víveres, mercancías, en fin. Y esto lo tenemos como referencia en todo el mundo. O sea, hay vestigios antropológicos, en el caso del kayak, localizados en pocos espacios, pero en el caso de la canoa, tiende a ser un poco más universal porque suele ser un recurso más sencillo. Aquí tenemos imágenes en la parte superior izquierda en el lago Titicaca. Esto podría ser una variante del kayak. En el margen superior derecho, en África, aquí vemos una canoa. Bueno, este está enviando un WhatsApp, esta foto es reciente. En el margen inferior izquierdo vemos competiciones indígenas y casi todos lo elaboran con los materiales que tenían a la mano. Y la idea en este paseo por la historia es desplazarnos un poquito por los 5 continentes. En el caso del continente americano, la mayoría de las embarcaciones son hechas de madera, de troncos de la región, y son muchas las comunidades indígenas que se apoyan en la actualidad en la canoa como un modo de vida. Esta es una foto de una comunidad indígena en el Ecuador. Esto es en Venezuela, una foto de los guarao. Guarao, en el vocablo indígena, significa hombre de bote. Y es porque antiguamente a las personas se les designaba por la actividad que hacían. Así que el carpintero se llamaba carpintero, y el leñador, leñador, y el que estaba en el bote, hombre de bote, que es, en este caso, lo que significa la palabra kayak, lo que significa la palabra cayuco, lo que significa la palabra guarao, en el caso de esta comunidad indígena, o yecuana, y así por el mundo. En general, siempre van a coincidir en ser epónimos, ¿no? Lo que le pone nombre a. Esta foto también es del continente americano, en este caso de Xochimilco, de los canales de Xochimilco, que eran del antiguo Tenochtitlán, los canales que comunicaban todas las ciudades de Tenochtitlán, el antiguo imperio azteca en este caso, y esos canales están actualmente activos. Son
son de uso común. Las personas que habitan en ellos se desplazan comúnmente en estos botes, que se llaman chalupas, en el caso de la embarcación de Xochimilco, y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Actualmente es patrimonio de la humanidad por todo el acervo cultural e histórico que encierra, de la comunión de las dos culturas. De hecho, hay un espacio allí que se llama un monumento a las tres culturas, en las que están los vestigios, en este caso, de la antigua Tenochtitlán azteca, la México moderna, y justamente hay un enclave de una catedral española y que tiene pues todo ese componente arquitectónico europeo. Acá lo tenemos también en Vietnam, igual, cada una en función de su diseño, pero en el continente asiático sabemos que por los monzones, por la pluviosidad, alta pluviosidad que tiene la mayoría de los países asiáticos, la canoa es una alternativa de vida, sobre todo para sembradíos que requieren de muchísima agua, como es el caso del arroz. Acá tenemos también una canoa vietnamita típica. Todas pues ya son elaboraciones en la actualidad de una ebanistería mucho más procurada, mejor lograda. Este es un río, el río Mekong, un río enorme que atraviesa muchos países de Asia, y vemos que las fotos son actuales, que en este caso son niñas que se están desplazando para la escuela y van en una canoa, y es parte de su rutina de vida diaria. No sé, es importante resaltar que la mayoría de las fotos son mujeres, o sea que la canoa que tradicionalmente la mujer es la que en principio en mayor medida utiliza la embarcación para el desplazamiento. Aquí tenemos una aplicación de la casa, también en Asia, en este caso Indonesia. Y aquí pongo la nota, pues, que actualmente hay derivados como el stand-up, que viene muy en boga, que ya de la Federación Internacional de Surf fue adoptado por la Federación Internacional de Piragüismo. Justo el año pasado se celebró el primer campeonato del mundo, y aquí tenemos un stand-up tradicional. En África también, background por muchos continentes, de presencia de canoas en todos estos países, en este caso para recolecta de alimentos. Acá tenemos otras imágenes también del continente africano, aldeas enteras que cohabitan en torno a esto. La imagen que vimos en este caso de los guaraos en Venezuela es un caso similar. De hecho, la palabra Venezuela es un diminutivo de Venecia por estas estructuras, ¿no? En el momento que se tiene una primera mirada, lo que se observan son comunidades indígenas ribereñas que vivían en lo que se llaman palafitos, que son este tipo de construcciones que pueden prever aumentos o disminuciones del nivel del agua. Y claro, evidentemente hay una distancia abismal entre Venecia y este tipo de construcciones, y por eso el diminutivo, que en algún momento pues hay interpretaciones en la literatura que lo tornan peyorativo, en cuanto que si yo me voy a referir a una mujer pequeña, no me referiría como mujerzuela, sino como mujercita en este caso. Entonces, bueno, Venecia, Venecita, Venezuela, en fin, lo importante es que son referencias, en este caso de las mismas bitácoras de Américo Vespucio, cuando entra el río Orinoco, que se llama, que lo asemejaba mucho al paraíso terrenal, y porque las visiones que tenían eran visiones amplias. Vemos que siguen siendo siempre troncos tallados, huecos, y que la diferencia, la principal caracterización es que es un solo remo, una sola pala con la que puede palearse de un lado o alternando. Ya en la actualidad, todas las aplicaciones que tiene para el turismo, en este caso en África, es la manera de acceder a muchos territorios salvajes, en los que a su vez una manera segura de poder apreciar fauna in situ. Aquí tenemos también algunas tomas de safaris africanos. Ahora mismo
con el tema del hacinamiento actual y de la crisis del coronavirus, ha habido unas tomas interesantísimas con drones que han hecho de todos estos espacios, y que bueno, en su momento la manera de acceder a ellos es por la vía acuática a través de una canoa. Acá en Oceanía, las Islas Salomón, en Samoa, la foto inicial, la que estaba a manera de presentación, y ya hemos podido ver cómo en todos los continentes, y esto puede ser todo un estudio etnográfico de todas las zonas ribereñas del mundo, poder ver cómo hay presencia de este tipo de embarcaciones. Y por eso me he centrado en la canoa, no por un sesgo en concreto, sino que a la hora de referirnos a la historia, siempre se hace la referencia al kayak esquimal y a cómo ese kayak esquimal llega a Europa a través de la comunicación de la presencia británica en el norte del continente americano, y cómo un abogado escocés de nombre John MacGregor elaboró el kayak llamado Rob Roy, réplica de lo que vio en aquel momento, y a partir de allí hizo algunas incursiones que derivaron en lo que ahora conocemos como el kayak de competición. Pero si nos desplazamos por el mundo, esa universalidad nos va a permitir ver escenarios como este, que son maravillosos, que es una invitación abierta cuando este confinamiento acabe, pues quienes tengan la oportunidad ver el mundo desde esta perspectiva es realmente enriquecedor y maravilloso. Y aquí vemos otros tipos en los que ya se establece un estabilizador, un catamarán, en este caso de donde viene el VA actual que conocemos, el VA de competición, pero que bueno, es una herencia cultural de esta embarcación de Oceanía que bueno, que tenía muchísimas aplicaciones y que permitía grandes desplazamientos. Aquí tenemos una embarcación actual. Y en cuanto a los antecedentes, venía comentando que la herencia viene del continente americano, efectivamente del norte de América, en este caso de Alaska, pero que hay vestigios desde Alaska hasta la Patagonia. Y lo que conocemos como canoa, sus antecedentes vienen, en este caso, del norte de América también, pero no Alaska, sino la región que ahora es Canadá, y de la fabricación que las comunidades indígenas locales hacían a través del árbol del abedul, del tronco de abedul. Este tronco es un tronco que tiene una corteza muy grande y que se reproduce con mucha velocidad, así que en definitiva era una técnica de una sostenibilidad tremenda, ya que el impacto ambiental era mínimo y solo se refería a la corteza. Aquí tenemos a unos señores que están haciendo un ensayo en la actualidad, una reproducción de cómo sería ese modo de construcción en su momento. Primero quitando la corteza, desprende la corteza del árbol, fíjense cómo queda el árbol entero y ya luego recupera nuevamente su forma original, y luego es trabajada, curada, y una vez que la curan, le van dando la forma nuevamente, atando de ambos extremos, con juegos de frío-calor para ir moldeando la estructura, y con 2 travesaños, como las canoas actuales, para mantener un poco la estabilidad. Era como lograban esa primera forma, ¿no? Aquí tenemos una de ellas. Ya eso luego, pues tuvo todas las aplicaciones lúdicas habidas y por haber. Aquí tenemos una foto también en este caso, en Canadá, paseos turísticos en canoa de antaño. Y bueno, de la construcción vimos en el caso de la madera, pero se construyen de plástico actualmente, de polietileno, de fibra de vidrio, de fibra de carbón, de kevlar, de metal. Pero el origen es ese que acabamos de comentar.
La forma convencional es esta, acá no vamos a andar con mayores detalles, pero bueno, una proa, una popa y una estructura que tenía esos reforzamientos de travesaños. Y bueno, las aplicaciones ya fueron variando, podemos ver de arriba hacia abajo la canoa de turismo, ya una canoa destinada a las aguas bravas, así que era hueca como tal, pero tenía más zonas estancas, cerradas, y lo que se llevó a la competición en la actualidad, el bote de slalom y el bote de aguas tranquilas. La pala siempre se mantiene el mismo diseño, la misma empuñadora, las palas de turismo varían, pero en general son una hoja, una pieza entera con una empuñadura. Hay distintos tipos de empuñadura, ¿no? Muchas de ellas con un contenido tradicional, ya que a partir de esto también hay todo un acervo cultural simbólico de vías de realización y prácticas rituales que giran en torno a todas estas actividades. De la técnica de paleo muchas veces se suele pensar que en la canoa, si es más ancha, más estable, se iría sentado, y cómo no, sí se puede, pero la posición en principio más cómoda es la de rodillas porque permite un balance. Aquí yo inserté un pequeño vídeo con unos 50 segundos de cómo este chico busca esa posición, establece ese balance, en este caso en el centro, en una esterilla, y esto sería pues lo que en principio sería en la práctica la iniciación deportiva ideal para la canoa. Muchas veces asociamos, vemos la canoa de competición y pensamos que el punto de partida sea este. Él aquí está jugando con el centro de gravedad y a manera de ejemplo con esa piedra de lo que haría la cabeza si la desplazó fuera del eje central del bote y de cómo lo ideal es mantener el tronco en el eje central para a partir de allí poder establecer todo ese juego de balance. Bueno, aquí no vamos a ampliarnos mucho, pero en principio las técnicas de desplazamiento son sencillas, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, en palanca, de arrastre. Aquí vemos hacia adelante, pues me apoyo y desplazo la pala hacia atrás e intento impulsar la canoa hacia adelante. Hacia atrás, viceversa. Aquí tenemos el detalle, ¿no? Bueno, varias tomas de paleo hacia atrás, en palanca para desplazar el bote hacia un lado, desplazar el bote hacia el otro, pero todo esto se ve mucho en la praxis. Lo importante es que en el caso de la canoa, como se palea de un solo lado, este paleo en J, para poder llevar recta la embarcación, es un paleo común en todas las culturas, en el mundo entero. Todos recurren a ese mismo gesto, ¿no? Y con todos estos gestos y con todas estas técnicas simples de paleo son maravillas las que se pueden hacer, infinidad de maravillas de las que se pueden hacer. Acá, por ejemplo, en esta imagen, no sé qué se imaginarán que está haciendo este hombre, pero lo inserto como un ejemplo de todas las posibilidades y de todas las maravillas que se pueden lograr con estas pequeñas cosas. Esto es un torneo, estas competiciones suelen ser muy comunes en Canadá, y en este caso es un torneo de baile, y en este caso de baile en la canoa. Y ese baile lo hace el palista con una simbiosis de todas estas técnicas que estamos comentando, ¿no? El balance, el desplazamiento del peso, el balance en la canoa. Nos quedan 10 minutos, Juancho. Ah, bueno, vamos bien. Bueno, técnicas de rescate, en fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Pero todo este acervo cultural y histórico al que hemos hecho mención
deriva en lo que conocemos como piragüismo de competición. Aquí podemos ver más o menos ya en los inicios estas mismas canoas ya llevadas a la competición, las primeras Olimpiadas. Y como aquí podemos ver a la derecha, esas canoas han venido evolucionando, ¿no? Y se han ido haciendo cada vez más estrechas hasta estas embarcaciones de competición que observamos hoy en día. Aquí tenemos de izquierda a derecha individual, doble y de 4 plazas. Y pues es la canoa que conocemos hasta ahora. Es algo que ya va más orientado a la técnica, a la competición pura y dura, pero bueno, no siempre eso fue así. Y en el slalom, aquí tenemos un video de slalom, pues de la misma manera, en principio eran embarcaciones rudimentarias, pero en este caso la modalidad ya era incluida dentro del programa olímpico. Mira, fuimos uno de los deportes más antiguos en el programa olímpico. Aquí vemos el kayak. Unas imágenes del slalom ya en la actualidad. La canoa, Ander Elose y este chico 4º lugar, diploma olímpico. Y aplicaciones modernas ya en la actualidad, ¿no? El rafting. Este es el rafting de competición. Y aquí podemos ver ya la actividad lúdica. Aquí vemos que estos chicos se la están pasando pipa. Ahí el guía que está detrás no se la está pasando tan bien, porque esto implica una responsabilidad tremenda. El rafting es una actividad muy agradable, maravillosa. Esta imagen es del Parque del Agua. Y bueno, el rafting llevado a la competición. Estas son competiciones, campeonatos del mundo. Son otras modalidades de la canoa. Muchas aplicaciones de la canoa, ¿no? El slalom que vimos, pero en este caso en rafting, que lo hay de 6 y de 4 plazas, R6 y R4. Aquí vemos puertas rojas, puertas verdes. Bueno, es el mismo sistema. Otras competiciones tradicionales, en este caso el cayuco. Estas son imágenes de un cruce del canal de Panamá. Esta es una competencia, un evento maravilloso que comunica los dos océanos, ¿no? Atlántico y Pacífico, en embarcaciones tradicionales, en este caso el cayuco centroamericano, el BA. De esto también hay competiciones maravillosas, ¿no? El barco dragón, que son otras variantes de la canoa. Aquí tenemos un video de barco dragón. Aquí podemos ver cuántas personas pueden ir allí, ¿no? Y acá van, se cambian y vuelven sobre el mismo eje. Hemos visto pues el rafting, el BA, el barco dragón, la canoa de slalom, pero que todo viene del mismo inicio. Ya en el caso de la canoa de competición, pues sus orígenes son los que hemos visto, y ahora un aporte importante en la incorporación en los Juegos de Tokio, que serán para el año que viene, de la participación de la mujer, en este caso en el programa olímpico, después de casi un siglo de historia del piragüismo en marco de los Juegos Olímpicos. 5 minutos. Y esto ha sido todo. Y ya está, ya está. Esto ha sido todo. Bravo. Conectaros los micros si queréis, chicos. Muy bien. Bravo. A ver. Lo ha silenciado. No. Sí. Aquí eres silenciado. Activados. Juancho, ¿les comparte la pantalla?
Ahora, ¿puedes hablar? Hola, Sí, ahora sí. Hola. ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la charla de Juanchísimo? Bien, ¿Sí? interesante. ¿Alguna pregunta? No, sí, me lo has dejado muy claro ya. Pero me ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas son las personas exactas que caben en una canoa dragón? Hay dos tipos. La que viste, muchas. Pero hay de dos tipos de competiciones. Es como en el rafting. Hay R4, 4 plazas y R6. En el barco, en el barco dragón, 18 y 20. Anabel sabe la respuesta. Ya te digo, creo que Son, sí, hay 18 y 22. A ver. más el tambor y el timonel. Serían 12 barcos. Que la señora le dio una camisa. Luego tienes el barco también que pueden ir 24. ¿Vale? Lleva gente. Oye, Bueno, la presentación, no la había visto nunca. mira, Ahora sí. Denis, la idea es que simplemente ver todas las posibilidades que hay, que el piragüismo no se reduce a lo que en ocasiones nos limita el medio, el río, el clima, pero que hay muchas posibilidades más en el mar, este tipo de barcos, en ríos, y bueno, y que a través del club podemos desarrollarlas todas, y están allí para disfrutarlas. Entonces, bueno, saber un poquito de dónde vienen las cosas, pero saber que lo que hay ahora está a la mano y son alternativas de pasarla bien. ¡Martín! Ahí estamos súper, Martín. Martín, ¿qué te pareció? Cuéntame. ¿Cuál te gustó más? Habla, Martín. No, Martín no escucha, no escucha. Ha quitado el audio él. ¿Se me oye? Hola, Markel. Hola. Cuéntame, Hola. Martín, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál me gustó más? Pero, ¿qué dices? ¿De los vídeos? De los vídeos, de las posibilidades, en ríos, en el mar. Yo creo que en la que estaba la piragua, esa es súper grande con tantos chicos. El dragón. Es que nos tenemos que agenciar un dragón. Sí, porque veo que Denis también lo está preguntando. Sí. Aunque también Es que la canoa. Es que es el que más impresiona. El barco dragón. Se va a acabar el tiempo, chicos. Bueno, chicos. Bueno, Muchas hasta gracias, luego. Juancho, y os recuerdo que mañana tenemos... Un beso a todos. Os recuerdo que Beso mañana y tenemos abrazo. Corona Olimpiadas, ¿vale? Que hoy los Malísimo. COA tienen que decir los equipos. Dale. Gracias. Vale. Adiós. Que vaya bonito, chicos. Hasta Muchas luego. Hasta luego. Chao. gracias.